Hermanos, en esta hora démosle gracias al que nos fortalece, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Espero que todos estén bien, porque la promesa de Dios es: no te dejaré ni te desampararé. Y gracias damos a Dios pues por su ayuda y por su socorro. Lamentablemente estaba escuchando que volvieron a cerrar muchos negocios y aún las iglesias también. La situación, según las autoridades, va de mal en peor. Pero nosotros como iglesia debemos de estar pendientes y observando qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Todo esto tiene propósitos divinos, ¿no? Y es cumplimiento de la palabra de Dios. La situación no es buena y yo creo que también esto tiene que ser un examen para nosotros como hijos de Dios. Dios nos está evaluando para ver cómo respondemos a esta situación. Pero quiera Dios que al final salgamos aprobados por Dios. Y que en este tiempo, pues, en que las iglesias siguen cerradas, nosotros sigamos buscando a Dios, pero siempre poniendo interés y observando lo que sucede a nuestro alrededor. Una de las acusaciones que el Señor Jesús le hizo a los judíos fue que no distinguieron las señales de los tiempos. El Señor Jesús les dijo a los judíos, en el capítulo 16 y versículo 3 del Evangelio de Mateo: sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales del tiempo no sabéis. ¿Quién no recuerda aquel pasaje clásico donde el Señor se lamenta sobre Jerusalén, acusándola de no conocer el tiempo de su visitación? El Señor Jesús le dijo a Jerusalén: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto que estamos viviendo, también tomémoslo como una visitación de parte de Dios para nuestra vida. Dios espera que nosotros, que su pueblo, conozca los tiempos en que estamos viviendo. El tener un buen conocimiento del tiempo en que estamos viviendo es algo que se enseña en las Escrituras. En el capítulo 13 y versículo 11 de Romanos, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le dice: conociendo el tiempo que es hora ya conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos. Pero oiga estas palabras: conociendo el tiempo. Y aquí hay dos puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. El primer punto de este versículo precioso es el imperativo de conocer el tiempo, o sea, las circunstancias que prevalecen, las circunstancias que nos rodean en este tiempo. Y el segundo punto importante es actuar conforme a este conocimiento. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos actuando en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia? La iglesia contemporánea del día de hoy como que no es consciente de los tiempos en que estamos viviendo. En tiempos anteriores, en meses anteriores, hemos visto que se llevan a cabo estudios, conferencias, seminarios hablando de diferentes temas. Se habla acerca de la familia, se habla acerca del matrimonio, se habla acerca de la autoestima, se habla acerca de la sanidad interior, de la liberación de traumas, de la liberación de maldiciones ancestrales, se habla acerca de sanidad divina, se habla acerca, y esto se habla mucho en este último tiempo, acerca de la prosperidad económica. Pero no se escuchan conferencias, ni estudios, ni seminarios acerca de el último tiempo en que estamos viviendo. Y en el supuesto caso
caso de que hubieran personas que son conscientes del tiempo en que estamos viviendo, pues pareciera que no les interesara. Para muchas personas este último tiempo les es indiferente. Para otras personas este último tiempo pues son situaciones que tienen que ser así. Para otros son situaciones que no hay nada absolutamente que hacer. Y existe una indiferencia tremenda hacia este último tiempo en que estamos viviendo. El problema está que la iglesia ignora la misión que tiene en este mundo. Y pues se ignora la misión por la sencilla razón de que se ignoran las Sagradas Escrituras. Esta sociedad, esta supuesta civilización, este mundo en que vivimos, es como un barco que se está yendo a pique, un barco que se está hundiendo inexorablemente y vertiginosamente. La misión de la iglesia no es salvar este mundo. La misión de la iglesia no es salvar a esta sociedad que va a pique hasta lo más profundo de la condenación. El trabajo de la iglesia es tirar el salvavidas para que aquellas personas que desean ser salvas, para aquellas almas que desean ser salvas por nuestro Señor Jesucristo, puedan alcanzar la salvación. Nuestro trabajo no es salvar el mundo, porque es imposible. En el año de 1912, el 15 de abril, ustedes saben esta historia, se hundió el barco Titanic, aquella mole, aquel gran barco. Ese barco no se pudo salvar, ese barco no se pudo mantener a flote, pero sí se salvaron muchas vidas por causa de los barcos que llegaron a prestar auxilio. Pero para que nosotros, para que la iglesia nos podamos lanzar en este último tiempo a una misión de rescate, primero tenemos que saber y poder entender claramente la condición que existe el día de hoy. Quien no conozca, quien no sea consciente de la situación en que estamos viviendo, es imposible que se pueda lanzar a rescatar almas. Hay pruebas y podemos ver que la iglesia pareciera que no conoce este último tiempo. No existe el día de hoy, ya no existe la preocupación de que la iglesia tenga las características que el Señor le asignó cuando la fundó en el libro de los Hechos. Si comparamos la iglesia del libro de los Hechos con la iglesia actual, pareciera que estamos hablando de dos instituciones sumamente diferentes. Miremos la facilidad con que la iglesia del día de hoy ha dejado que las características de este mundo, que las características de nuestra sociedad se hayan convertido en las características de la iglesia. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos y sumamente difíciles. No solamente para el mundo, sino para la iglesia también. Porque hoy, en lugar de ayudar a las personas a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, personas que buscan sanidad divina, ya no se les ora. Personas que buscan ser liberadas de demonios, de trabajos de hechicería, de espiritismo, ya no se les mete a una oración que sea capaz de sacarle cualquier demonio o cualquier maldición que haya dentro de ellas. Hoy a lo que se recurre es a la psicología. Y a través de la psicología, a través de esa clase de consejería, es lo que usan para solucionar los problemas de las personas. Las prioridades de urgencia que justificaban la existencia de la iglesia como que desaparecieron. Hoy las iglesias, en muchas iglesias, lo que se hace es que se dan clases de baile, clases de danza hebrea, se dan clases para adelgazar, clases para poder saber cocinar, se dan clases de idiomas, clases para que las personas aprendan por sí solas a llenar sus declaraciones de impuesto, clases para que puedan aprender a tocar algún instrumento y cosas que debieran de ser, que debieran de estar en un segundo plano,
se han constituido el día de hoy en prioridades para la iglesia. Pero hay algo que nosotros debemos de aprender. En el capítulo 13 del libro de los Romanos, que acabo de citar unos minutos atrás, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos: conociendo el tiempo, que conozcamos el tiempo en que estamos viviendo, la situación por la que estamos pasando. Nunca antes el mundo había experimentado una situación como la del día de hoy. Una situación bastante extraña para nosotros. Y dice el apóstol Pablo: conociendo el tiempo, iglesia de Jesucristo, debemos de conocer el tiempo, debemos de estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra situación, la situación de la iglesia. Conociendo, esa palabra conocer es un verbo que denota acción. Un conocimiento que tiene que venir por lo que vemos. Un conocimiento que tiene que ver por lo que percibimos. Conocer por observación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Tener un conocimiento que no se puede tener si no hay observación, si no hay investigación. La mayoría del pueblo cristiano no conoce lo que está sucediendo porque sencillamente no está observando. No nos estamos dando cuenta de la situación que estamos viviendo. Por eso es que ya no hay criterios cristianos definidos. Por eso es que ya no hay convicciones comprometidas con el Señor. Por eso es que predomina una indiferencia, una apatía tan grande, tan alarmante hacia la realidad que estamos viviendo y hacia lo que la iglesia tendría que estar haciendo. Existe una conspiración clarísima para la destrucción de la iglesia, para destruir la familia, para destruir aún a las naciones, a fin de imponer un globalismo, un nuevo orden mundial controlado por un élite ateo que al final de los días del tiempo le va a dar su autoridad al cristianismo. Pero según la Biblia, ¿cómo son los tiempos que estamos viviendo? Porque no es simplemente esta pandemia. No, hay otras cosas en las cuales tenemos que poner atención. Si vamos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, sabemos que ese capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético. Pero si nosotros le ponemos atención a este capítulo, vamos a dar cuenta que lo que está aquí escrito prácticamente ya está cumplido. Si empezamos a analizar versículo por versículo de este capítulo 24, vamos a ver que lo que el Señor Jesús dijo ya se cumplió, está cumplido. No hay que esperar a que se cumpla. Es palabra que ya se cumplió, profecía que ya se cumplió. Si empezamos a analizar, si miramos rápidamente, el versículo 5 dice que aparecerán muchos diciendo: yo soy el Cristo, que ellos son el Cristo, y engañarán a muchos. Eso está cumplido. Versículo 6 dice la palabra que vamos a oír de guerras y de rumores de guerras. ¿Desde cuándo hay guerras alrededor del mundo? Y podemos darnos cuenta esa frenética carrera armamentista de las superpotencias, armándose hasta los dientes porque algo terrible viene, porque algo va a suceder más terrible de lo que estamos viviendo en el futuro. Este versículo en parte ya está cumplido. Si miramos el versículo 7, vamos a ver la injusticia que existe en nuestra sociedad, prevaleciendo la miseria, prevaleciendo la pobreza, prevaleciendo el hambre. Versículo 9, esto está cumplido: persecución, hermanos, contra los cristianos en diferentes partes del mundo. Estaba leyendo el día de ayer un artículo de unos cristianos en Irán, en la República de Irán. Estaban haciendo su reunión cuando entraron las autoridades, policías, a sacarlos a la fuerza. Los golpearon, los torturaron.
alguien que se había unido al grupo de los cristianos en ese lugar era un espía que los fue a delatar. Esto es algo que está aquí en la palabra de Dios. Hoy ser cristiano en China, ser cristiano en ciertos países de África, en todos los países musulmanes, eso es como una sentencia de muerte. A los cristianos se les está torturando en muchos países del mundo, y en la mayoría de casos con el consentimiento de las autoridades civiles. Si miramos el versículo 9 y el versículo 10, vamos a ver que estos son tiempos de odio, tiempos de aborrecimiento en contra de la fe cristiana. Prácticamente este versículo se ha cumplido. En el versículo 11 dice la palabra de Dios que van a haber falsos profetas. Y han aparecido falsos profetas reclamando que Dios les ha hablado. Y se han hecho multimillonarios a expensas del Evangelio y del nombre del Señor Jesús. En ese mismo versículo 11 podemos ver que es un tiempo en el cual muchos cristianos van a ser engañados por las falsas predicaciones de estos falsos profetas que predican mentiras. En el versículo 12, pues dice la palabra que es un tiempo de maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, esto ya no hay necesidad de explicarlo, porque con nuestros propios ojos podemos ver todos los días cómo la maldad se ha multiplicado, no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo. Pero hay algo también que es cierto y que se ha cumplido, en que es un tiempo en que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Se ha predicado a través de misioneros. Se ha predicado este evangelio a través de evangelistas, a través de la prensa escrita, a través de la radio, de la televisión, del internet. Esto está cumplido. Si miramos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, que este iba a ser un tiempo de apostasía. Hoy, en vez de sentir la necesidad, el deseo, el anhelo de buscar a Dios, la gente le está dando las espaldas. Por eso dije al principio, hermanos, quiera Dios que salgamos aprobados de esta situación y que no seamos unas personas reprobadas delante de Dios. Existe la apostasía. Hoy la gente no quiere nada con Dios. La gente como que perdió ese anhelo, ese deseo, esa hambre de buscar de las cosas de Dios. Aunque claro, Dios tiene sus fuertes y sus reales que ponen en efecto su palabra. Pero déjenme decirles que la profecía está cumplida. Capítulo 24 de Mateo, un capítulo profético, está cumplido. Entonces hay la necesidad urgente de que la iglesia se humille delante de Dios y que Dios levante hombres como lo hizo con la tribu de Isachar en el capítulo 2 y versículo 32 de primera Crónicas. Dice la palabra que Dios se levantó en medio de aquella tribu hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Que Dios en este último tiempo levante hombres, que levanten mujeres entendidos en estos últimos tiempos, pero todo esto con el discernimiento del Espíritu Santo. Guardemos nuestra vida, porque la única arca donde podemos preservar nuestra vida, nuestra salvación, se llama Cristo Jesús. La tormenta ha empezado a caer, la lluvia ha empezado a caer, y solamente Jesucristo es nuestro refugio. Hermano amado, guardémonos en el Señor. No nos desprendamos de Dios, ni de su palabra, ni de las leyes que Él ha establecido para nuestra vida. Fuera de Jesucristo, lo único que existe es un grande vacío para nuestra alma. Pero en el Señor Jesús podemos encontrar todo lo que nuestra vida desea, todo lo que nuestra vida anhela. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y será hasta la próxima. Amén.